Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario. La nueva serie, Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1, la vida del cuerpo. Semana 1, la secuencia maravillosa de la Biblia, basada en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Día martes. Lectura bíblica. Levíticos capítulo 16, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 3, versículos 3, 5 al 7. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 9. Leer con oración. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. El camino de la salvación, el proceso de justificación. Conforme a lo que vimos ayer, usaremos los principios y revelaciones presentados por el libro de Romanos acerca del Evangelio de Dios como clave para comprender la primera epístola de Pablo a los Corintios. Ese Evangelio completo de Dios nos presenta la condición miserable del hombre y el poder del Evangelio para salvarlo por medio de los procesos de justificación, santificación y glorificación. Y por último, este Evangelio incluye también que vivamos la vida de la Iglesia de forma victoriosa. Si experimentamos esas palabras, no nos perderemos ni gastaremos nuestras energías con tantos problemas como ocurría en la iglesia en Corinto. El Evangelio completo comienza describiendo la condición lamentable a la que llegó el hombre, prácticas reprobables, inconvenientes, homicidio, envidia, desobediencia y muchas otras. El hombre cayó en esa situación después de ser engañado por la serpiente en el huerto de Edén, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí aconteció lo que Pablo explica en el siguiente versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte reina entre los hombres. Para solucionar ese problema, Dios envió a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para morir en la cruz por todos los hombres. La muerte vicaria de Jesús fue la que nos trajo la redención, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Todos los hombres son injustos a los ojos de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de su gloria. La justicia de Dios viene únicamente por la fe en la obra que Cristo hizo por nosotros. Muerte y resurrección no viene por nuestras obras ni por nuestro esfuerzo. Cuando creímos en nuestro corazón que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, y confesamos con nuestra boca, en ese momento experimentamos el comienzo del proceso de la salvación de Dios para nuestra vida, el proceso de la justificación. Fuimos redimidos, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos reconciliados, nacimos de nuevo y nos volvimos hijos de Dios. Todo eso forma parte de la primera etapa de la plena salvación de Dios y ocurre cuando creemos en el Señor. De acuerdo con lo que vimos en el primer capítulo de Romanos, Jesús nos sacó de una condición miserable y nos puso
en la presencia de Dios. Él está con los brazos abiertos para recibirnos, porque todas las barreras entre nosotros y Él fueron retiradas. Y hoy podemos acercarnos a Dios osadamente. Recibimos una invitación especial de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La expresión trono de la gracia es la misma usada para la tapa que estaba sobre el arca del pacto, llamada propiciatorio. En el Antiguo Testamento, sobre ella era rociada la sangre de animales que hacía que Dios se hiciera propiciación al hombre pecador, y así Dios y el hombre se reconciliaban. Al mirarnos desde el propiciatorio del trono de la gracia, Dios está listo para concedernos su misericordia y gracia. A partir de allí, no tenemos más excusas. Debemos vivir en la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! Este es solo el principio de la plena salvación de Dios para nosotros, presentada en los capítulos iniciales del libro de Romanos. Mañana hablaremos sobre el proceso de santificación. Pregunta: ¿cuáles son las bendiciones que ganamos a partir del momento que creímos en el Señor y pasamos a experimentar el proceso de justificación? Buen provecho.